La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Son 105 años y muchísimas historias y muchísimas investigaciones, y vamos a dar a conocer al hombre que está detrás de esas investigaciones que han caracterizado al Universal y que han hecho de este diario, pues, de los pocos medios hoy en día en los cuales se está haciendo ese periodismo tan incisivo, bueno, yo diría tan apegado a lo que debe ser el periodismo como es el periodismo de investigación. Francisco Olivares con nosotros, jefe de investigación. ¿Cómo está, Francisco? Hola, María Isabel. Querido amigo, además un hombre, yo lo voy a revelar, un hombre que yo conozco desde la época aquella del Diario de Caracas, y Francisco era un maestro en las líneas de investigación. Siempre le decía: Francisco, llévame contigo, enséñame a investigar. Y desde ese, bueno, ya desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú tienes haciendo periodismo hace cuánto tiempo, Francisco? Bueno, un montón de años, porque aparte de los años que tengo aquí en el Universal, yo llegué aquí en 1994, yo venía del Diario de Caracas. Cuando yo llegué aquí en ese año, y uno se pone a recordar lo que vi cosas que me quedé muy sorprendido. La primera de ellas, bueno, a mí me trajeron al Universal con los cambios de un periódico muy tradicional. Venían cambios muy importantes cuando Andrés Mata asume la dirección del periódico, y entonces me llaman para conformar el primer equipo de investigación que tuvo el Universal. Entonces vine a formar ese equipo. Estábamos, recuerdo, en el cuarto piso, pero cuando yo llegué, el periódico donde yo estaba antes, que era el Diario de Caracas, ya era un periódico que empezó moderno, porque como era un nuevo periódico, allí ya todo era casi todo computarizado, ya se diseñaba en máquinas de computación, y cuando llegué aquí me quedé muy sorprendido, porque todavía estaban los famosos teletipos rodando los papeles por el suelo. Se diseñaba con picómetro. ¿Te acuerdas del picómetro? Entonces, las computadoras se usaban como máquinas de escribir, ¿no? Pero bueno, formamos ese equipo de investigación que lo recuerdo muy, muy interesante, porque fueron los primeros trabajos que hicimos para los domingos, doble página de esas grandotas de la Universal, con trabajos de fondo, y bueno, eso fue un gran éxito y un gran cambio en el periódico. O sea, yo creo que todos los muchachos, cuando pasan por las escuelas de comunicación social, y me incluyo, seguramente te incluiré también, vemos el periodismo de investigación como el periodismo que todos queremos hacer, periodista de investigación acucioso, que le quiere ver el hueso a la información, que no se deja agobiar por el diarismo, porque el diarismo pues muchas veces hace que te quedes como en la epidermis de la información. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Tú siempre pensaste ser periodista de investigación? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Siempre has hecho periodismo de investigación? No, es decir, acuérdate que, mira, fíjate tú que para mucha gente que no sabe, yo primero fui fotógrafo, pero un día empecé a hacer entrevistas y cosas porque me gustaba escribir, y entonces el director de aquella época se dio cuenta y empezó a enviarme a viajes y a cosas porque le gustaba lo que yo hacía. Entonces empecé a hacer grandes reportajes, y de ahí pues el fuerte del periodismo de investigación es el reportaje, el gran reportaje. Eso es el periodismo de investigación. Es decir, es un género más del periodismo. Ahora, uno siempre, no es que uno está compitiendo con el día a día, sino que hay gente que no puede vivir sin el tubazo, sin dar la noticia rápido, y entonces el periodista de investigación tiene que tener otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas. Es el que reflexiona, es el que analiza, es el que viene detrás, después de los acontecimientos, a revisar lo que se quedó en el tintero, lo que no se vio, lo que estaba atrás de la noticia. Es el que va y busca otras cosas. ¿No te ha pasado, Francisco, que tienes que tal vez enfriar un poquito la investigación para recabar nuevos datos y que aquello quede terminado, completo y acabado? O sea, no es un periodismo quizás de urgencia, sino un periodismo que va mucho más allá de las urgencias, ¿no? Es correcto. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, te pongo el caso de los famosos sucesos del 11 de abril del año 2002. Bueno, de ese trabajo a mí me quedó un libro que escribí que se llamaba Las balas de abril. Muchas de las cosas que yo escribí en el momento, es decir, sobre la noticia caliente y reportajes que hice,
con el tiempo y al tiempo en que fui investigando y ahondando en las historias, me di cuenta que había fallas en las cosas que yo había escrito antes. Es decir, que muchas veces es necesario el tiempo para poder develar o descubrir aquellas cosas que no se matizaron bien, que no se dieron correctamente. Porque siempre en las informaciones hay intereses, hay puntos de vista que no son correctos, hay cosas que se ocultan. Entonces, cuando pasa el tiempo, muchas veces develar estas cosas es más fácil o ya no hay tantas trabas para conseguirlas. Hay un perfil del periodista de investigación. Tú que además eres periodista de investigación y has formado tantas generaciones de periodistas de investigación. Bueno, mira, cuando yo veo sobre todo estos periodistas jóvenes, por ejemplo en el área de sucesos, esos que les gusta la noticia caliente, tú inmediatamente le ves el temperamento, esos que necesitan estar en la inmediatez y es muy válido, por supuesto, claro. Y es muy respetable y son gente estupendos reporteros. Pero hay otros que tú ves que por su personalidad, su manera de ser, le ves las características, que entonces va al día siguiente y vuelve otra vez con la misma información, después el fin de semana viene y hace un recuento de lo que hizo en las 2 semanas anteriores, entonces tú ves que es un periodista que tiene otras inquietudes. ¿Cuáles han sido esas investigaciones que tú crees que han marcado el tiempo que has hecho periodismo de investigación aquí en el Universal? ¿Cuáles han sido esas investigaciones que para ti han sido clave? Bueno, imagino que la de los hechos de abril es una de las básicas, sí, bueno, ¿no? Yo creo que la más importante, uno de los hechos más importantes en estos 15 años del gobierno chavista, ¿no? 1 de Maduro y 4 de Hugo Chávez, sin duda fueron los sucesos del 11 de abril. De hecho, todavía se escribe sobre el 11 de abril. Después hay casos que marcaron como hitos importantes, como por ejemplo el asesinato de Danilo Anderson, de lo cual también quedaron libros. Es decir, yo pienso que también después de grandes sucesos quedan libros. El caso de Afiuni, que también motivó el libro que escribí sobre la jueza María Lourdes Afiuni. Y pienso que otro, digamos, ciclo de hechos muy importantes es lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, yo creo que estamos viviendo una ola de protestas que van a tener mucho significado en un futuro cercano. Es decir, aquí todavía hay muchas cosas que investigar y muchas cosas que rebuscar en estos sucesos del último mes y medio. ¿A qué te gustaría meterle la lupa? Así como por olfato. ¿Qué crees tú yo creo que dentro de las tantas cosas que hay que investigar? Porque mira, si hay un gobierno secretista es Hay 2 cosas. Una son los asesinatos. Es decir, yo creo que aquí hay modus operandi, hay una fórmula o una forma represiva que no se había visto nunca en Venezuela e incluso creo que ni siquiera en América Latina. Es decir, quizás en otros países la forma de represión fue más directa de las dictaduras militares. Yo creo que esto hay que indagarlo más a fondo. El tipo de tortura no es la tortura tradicional que se hacía en los años 60 o en los años donde existieron las dictaduras militares. Ahorita hay otras fórmulas, son gobiernos que tienen una cobertura democrática, pero que son mucho más feroces que incluso dictaduras que fueron consideradas emblemáticas en materia de represión. Habrá mucho que escribir en ese sentido. Ahora, fíjate, el periodismo de investigación ha sido impactado por las nuevas tecnologías, todos estos elementos de las redes sociales, la inmediatez muchas veces que se obtiene a través de estas vías, o el periodismo de investigación está un tanto al margen de todo eso y recurres a los métodos tradicionales. No, todo lo contrario. Es decir, hoy en día toda la información que fluye en la red es fundamental para el periodista de investigación. Lo es desde el que escribe una columna de opinión, el que hace una noticia y el que hace el periodismo de profundidad. ¿Por qué? Porque antes de escribir, antes de salir, digamos, con una información o con una historia, hay que indagar todo lo que se ha escrito sobre el tema y entonces más bien obliga a trabajar mucho más. Pero también tiene una ventaja que es el acceso a la información en cualquier país del mundo. Es decir, necesitamos saber un dato o buscar algo y es mucho más fácil encontrarlo en las redes y eso por supuesto facilita mucho el trabajo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una breve pausa, vamos a venir, me gustaría, ya que hablamos de periodismo de investigación,
Hablemos de las fuentes hoy en día, en el pasado, pues, y allí, pues, recuerdo cuando en mi época de reportera, pues las fuentes oficiales estaban allí, uno recurría, había números, datos, era mucho más sencillo, la gente también te hablaba con más facilidad, las fuentes vivas te hablaban con más facilidad, tanto off record como off the record, tanto, o sea, tanto de manera viva como de manera, pues, un tanto, digamos, pues, con mucho más cuidado, que no se revelara la fuente, pero uno obtenía mucha información. Hoy en día, ¿cómo es este trabajo de obtener información sobre todas las fuentes oficiales? Vamos a la pausa, venimos con más.